La antítesis es una figura retórica que consiste en la contraposición de dos ideas, palabras o conceptos opuestos para destacar sus diferencias y resaltar su contraste. De este modo, cuando escuchamos historias de terror que involucran a niños, estamos frente a una antítesis. Los niños son figuras que representan pureza, ternura e inocencia. Pero cuando se nos presentan con características sobrenaturales, estas últimas resaltan por el contraste que se genera entre las dos cosas. Es por eso que la imagen de un niño fantasma, de un niño diabólico, de un niño misterioso o de un niño de ojos negros nos provoca tanto miedo. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Una de las veces en que me pareció más marcado el contraste entre la figura de la infancia y el terror fue en un cortometraje que se publicó en un canal de YouTube llamado La Ruta Verde. En él se hacía alusión a la famosa leyenda urbana de los niños Beck, también conocidos como los niños de ojos negros. Me parece que actualmente ya no está disponible en la plataforma de videos de Google, pero recuerdo con horror que se nos mostraba a una señora en su casa, y de pronto, unos niños muy parecidos a sus hijos le tocaban la puerta y le decían que les abriera porque se habían olvidado de las llaves. Ella, confundida, iba a la habitación de los chicos y veía que estaban ahí. Entonces, al asomarse otra vez a la calle, aquellos niños que le habían tocado ahora lucían desesperados y agresivos. Y también se le veían unos ojos completamente negros. No solo el iris y la pupila, sino que literalmente los ojos enteros. Los niños de los ojos negros son una leyenda que surgió en la década de los 90 en los Estados Unidos, cuando el periodista de Texas Brian Bethel hizo pública una experiencia en la que, estando en el estacionamiento de un cine por la noche, vio que se le acercaron dos niños a su coche. Uno de ellos le tocó la ventanilla y en ese momento, de manera inexplicable, sintió un miedo irracional. Cuando bajó el vidrio, vio que los niños trataban de tapar su rostro con una capucha. Acto seguido, le dijeron que los dejara entrar a su auto y que los llevara a su casa. Pero él sabía que algo andaba mal. Esos niños no eran normales. Incluso sentía que estaban ejerciendo una extraña presión sobre su mente. Pero comprobó sus sospechas en cuanto pudo verles los ojos a los pequeños. Vio que sus ojos eran todos negros. En ese momento arrancó su vehículo y salió rápidamente del lugar. Cuando echó un vistazo por el espejo retrovisor, notó que los niños ya habían desaparecido. A raíz de esta historia, en diversos primitivos foros de internet empezaron a aparecer más y más relatos de personas que afirmaban también haber tenido encuentros con estos niños, con los Black Eyed Kids. Entre las características principales que se mencionaban eran que generalmente los niños no aparecían solos, sino que lo hacían en pareja. Además, se notaba que sus edades oscilaban entre los 6 y los 16 años, que siempre trataban de ocultar sus caras para que no se les vieran sus terribles ojos negros. Y lo más importante de todo
es que siempre tocaban a las casas o a los autos de las personas con cualquier excusa para que los dejaran entrar o subir, volviéndose cada vez más insistentes y violentos. No se sabe a ciencia cierta con qué intención lo hacían o hacen esto, porque quienes supuestamente les han abierto, de ellos no se ha sabido nada más. Hay diversas teorías respecto a lo que son estos niños. Algunos dicen que son fantasmas, otros que son demonios, e incluso están los que afirman que se tratan de extraterrestres o de vampiros. Pero eso sí, sean lo que sean, en lo personal me parecen muy inquietantes y aterradores. A pesar de que los avistamientos y las historias relacionadas con estos niños vengan principalmente de los Estados Unidos, en México también se habla de ellos. Se les ha llegado a ver en la Ciudad de México y en otras grandes urbes como Guadalajara o Monterrey, haciendo justamente lo que les describí antes, buscando entrar a alguna casa, diciendo que están perdidos o que necesitan hacer una llamada a sus padres. Aunque, curiosamente, también hay relatos en los que se habla de que los niños de ojos negros se han aparecido en pequeñas poblaciones, en los caminos solitarios, buscando a algún incauto que los deje subir a su auto para que les dé un aventón. Y si hablamos de niños y terror, obviamente hay que hablar de los niños fantasma. En diversos episodios he contado leyendas sobre ellos y hasta hay capítulos enteros dedicados al tema, como el de las niñas fantasma de los panteones. También he hablado sobre la idea de que los niños fantasma no deberían de existir, porque en teoría son almas puras que no podrían quedarse penando en este mundo después de la muerte. A pesar de lo anterior y retomando el concepto de la antítesis, hay un sinfín de historias de niños con estas características. Para muestra está la leyenda del niño fantasma del Iste de San Pedro. Según se cuenta, en ese hospital del estado de Coahuila es muy común ver a un pequeño vagando por los pasillos. De acuerdo con los testimonios, quienes han logrado verlo mencionan que de repente se encuentran con la silueta de un infante, completamente solo, que viste una bata de color azul, como la que usan los pacientes. Y cuando se acercan a él, quedan sorprendidos al ver que desaparece abruptamente. En la nota, un paciente que llegó para quedarse, publicada en el periódico Milenio en 2022, se recoge la anécdota de un intendente del lugar, quien en una ocasión, mientras cubría el turno de la noche, por allá del año 2000, tuvo la mala suerte de encontrarse con el ánima. La noche iba bien. Primero se tomó un café para despabilarse y luego se dispuso a ir por sus herramientas de trabajo. Pero fue en ese momento en el que, en medio de uno de los pasillos de la clínica, vio de espaldas a un pequeñito que permanecía de pie, sin moverse. El hombre no tenía conocimiento de la leyenda, así que sin temor se acercó al niño para preguntarle si necesitaba algo. Pero cuando estaba a tan solo unos pasos de él, se desvaneció. Desconcertado, trató de olvidarse del tema para ahora sí ponerse a limpiar, pero al poco tiempo se lo volvió a encontrar. Solo que ahora el niño empezó a correr, pero no llegaba al final del pasillo. Es como si este fuera infinito. Algo sumamente extraño. Horas más tarde, cuando el hombre terminó su turno, un tanto asustado, naturalmente, le contó al resto del personal lo que había presenciado, y sus colegas le dijeron que también, de vez en cuando,
habían podido ver a un pequeño niño de bata azul deambulando en el hospital. De manera pero que muy curiosa, también en Coahuila y también en un iste, pero de la ciudad de Parral, se habla de la presencia de un niño espectral que asusta a trabajadores y pacientes. Se le conoce como Miguelito y es muy famoso en el nosocomio porque gusta de hacer bromas y travesuras, sobre todo en el área de las oficinas administrativas. Aunque también hay algo muy perturbador detrás de su aparición. Se relata que suele aparecerse a los enfermos que están en un estado crítico. Lo ven y a los pocos días fallecen. De hecho, ahora cuando algún paciente lo ve y le pregunta a la enfermera de turno sobre aquel chiquillo misterioso, ellas, para no alarmarlos, tienen que decirles que es el hijo de una de sus compañeras. Las primeras narraciones sobre Miguelito vinieron, como en el caso anterior, por parte de los encargados de limpieza del turno nocturno del hospital. Ellos, al hacer sus labores, eran sorprendidos con puertas que se abrían y se cerraban solas. Y cuando investigaban qué es lo que estaba pasando, se daban cuenta de que no había absolutamente nadie. Y al mismo tiempo empezaban a escuchar que alguien corría, pero los pasos se escuchaban como emitidos por los pies de un niño. Tras estos comentarios, muchas más personas dijeron haber visto a un pequeño deambulando a altas horas de la noche, o haberse encontrado con pequeñas huellas marcadas en el mobiliario. No obstante, lo más impactante de esta historia ocurrió en 2016, cuando un trabajador del lugar tomó una fotografía en una de las puertas corredizas que constantemente se abren y se cierran solas, sin que nadie las manipule. Y es que, al revisar la instantánea, se dio cuenta de que había captado lo que parecía ser la sombra o la silueta de un ser pequeño, probablemente de un niño, muy probablemente de Miguelito. Esa fotografía se las estaré dejando en las notas y recomendaciones que publico a través de redes sociales cada semana, para que así ustedes la juzguen y tengan la última palabra. Otro tipo de historias que me dan escalofríos y que están relacionadas con los niños son aquellas que involucran a los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios bien podrían ser parte de la maravillosa mente de los niños y de las historias que se crean para jugar y entretenerse. Pero también podrían tratarse de entidades que quizás solo ellos pueden ver. Ficciones como la película El libro de piedra juegan con este concepto, pero también se han llegado a dar casos en la vida real. Para conocer uno de estos casos, vámonos a la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, porque a principios de los años 90 del siglo pasado, una madre junto con su pequeño hijo se mudó a un conjunto habitacional ubicado en la calle de Congreso, misma en la que, como dato curioso y que será importante más adelante, se ubica el panteón de nombre 20 de noviembre. El caso es que cuando llegó a su nuevo hogar, la mujer comenzó a preocuparse por la salud mental de su hijo. Resulta que todos los días, el pequeñín salía a jugar canicas a los patios y pasillos del edificio, con un supuesto amigo que había hecho por ahí. Pero ese tal amigo no existía. La mujer siempre lo veía salir solo a jugar por horas con sus canicas. Ella, al ver este comportamiento tan extraño, decidió un día sacarle una fotografía para mostrársela a un psicólogo y ver si podría ayudarlos. Pero al revelar la foto, se dio cuenta de que su hijo no mentía.
pues en la imagen se podía ver algo junto a él. Un niño, pero no parecía estar vivo. Era como borroso, como una silueta. Entonces cambió de planes y en lugar de llevar la foto al psicólogo, la llevó con un cura, quien después de verla fue a bendecir su casa. Pero esto no detuvo las apariciones de aquel misterioso niño, que al inicio se pensaba era producto de la imaginación del pequeño. Por lo tanto, tuvieron que mudarse otra vez para evitar cualquier cosa. No obstante, los vecinos y los inquilinos posteriores de ese lugar empezaron a reportar que cada tanto, y más que nada en las madrugadas, podía escucharse el sonido de unas canicas, como si alguien estuviera jugando. Pero al asomarse para ver quién está haciendo eso a tales horas, ven que no hay nadie. Una madrugada, un hombre, harto de los ruidos y enojado porque no lo dejaban dormir, salió a investigar más a fondo qué es lo que pasaba. Al hacerlo, se percató de que el ruido provenía de la calle. Así que salió y vio a un niño corriendo. Lo siguió y se sobresaltó al ver que se dirigía hacia el Panteón 20 de noviembre, el que dije que estaba ubicado muy cerca de los edificios departamentales. Cuando llegó al panteón, ya no vio ni rastro del niño, pero sí que vio unas canicas tiradas en la entrada principal. Se especula que aquel niño es alguien que está enterrado en el Camposanto, y por eso es que se aparece ahí en los edificios. Está buscando a alguien con quien jugar, para no aburrirse, pues tal parece que está atrapado en este plano terrenal por siempre. Así que ya lo saben, si sus hijos o alguno de sus familiares tienen amigos imaginarios, habrá que replantearse la idea de que todo sea producto de su imaginación. Si hablamos de la presencia de niños aterradores en la cultura popular, no terminaríamos nunca. Pero como hace ya varios capítulos que no hablo de Mariana Enríquez en este podcast, me veo en la necesidad de recomendarles otro cuento de ella. Uno que de hecho se llama tal cual Ojos Negros, y como ya se imaginarán, habla sobre los Black Eyed Kids. En el texto, la autora nos presenta a un grupo de asistentes sociales de la ciudad de Buenos Aires que se dedica a dar comida y algo de ropa a personas de escasos recursos y en situación de calle. Pero en una de sus jornadas, cuando ya están en su camioneta, a punto de regresar a la oficina, son sorprendidos por unos niños de ojos negros que les tocan la ventanilla y no quieren precisamente comida, sino que tienen otras terribles intenciones que tendrán que descubrir ustedes cuando lo lean. Es de esos cuentos que de verdad transmiten miedo y te ponen la piel de gallina. Así que mientras lo hacen, yo me despido de este episodio esperando que les haya gustado. No se olviden de seguir el podcast para que no se pierdan ningún tema, y también pueden ir a Facebook e Instagram para que se enteren de todas las noticias relacionadas. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en ambas plataformas. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.